Bienvenidos a Oko Art Magazine, un espacio sobre arte y cultura producido por Oko Art Gallery y escrito y dirigido por Lulú Bell y Ana Magriña. Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega más de Oko Art Magazine, un nuevo programa, Ana, programa número 11. Les habla Lulú Bell. Y yo soy Ana Magriña y un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Hermes desde Buenos Aires todos los lunes o a través de nuestro canal de YouTube en Oko Art TV o a través de nuestra página web okoartgallery.com. No se quejarán, hay muchísimos sitios para ver el programa. Totalmente. El programa de hoy, Javier de Prada vuelve para hablarnos sobre su libro sobre las pinturas negras de Goya desde la perspectiva junguiana. Así es. Y luego Carlos González nos contará algo peculiar sobre la vida de Brands en la sección ¿Sabías qué?, seguido por la agenda cultural y el espacio Misterios del Arte de Gabriela Romano, que hoy nos va a hablar de posibles triángulos amorosos reflejados en la obra de Goya. Bueno, antes de seguir, mencionar que los cuadros tan coloridos y juguetones que tenemos detrás son de Miguel Ángel Berraquero, a quien tuve el placer de conocer en una exposición en Córdoba. Y espero que nos esté escuchando. Y si quieren ver la muestra completa, hay otros 3 pintores y escultores, Pero perdón, 23. Sería Me he una muestra dejado muy mucho, pequeña. por Dios, que me perdonen, 23 pintores y escultores, nada más y nada menos. Dense prisa, porque Impulso termina el 31 de marzo, todavía están a tiempo, les esperamos aquí en la calle Espalter número 13, detrás del Museo del Prado. Sí. Hay mucha obra que ver. Sí, y ahí acaba presencialmente, pero empieza de forma virtual, con todo lujo de detalle. Pueden ver la visita virtual en la página de okoartgallery.com, la pestaña dedicada a las visitas virtuales. No se lo pierdan porque podrán ver mucha obra y con todas las fichas técnicas de los cuadros. Exacto, con todos los detalles. Sí, sí. Bueno, y ahora sí que ya por fin damos la bienvenida a Javier de Prada. Las pinturas negras de Goya desde la psicología de Jung. Vamos con esa entrevista. Esta tarde aquí en Oko Art Magazine contamos de nuevo con la presencia de Javier de Prada, escritor, historiador, analista creativo bajo su especialidad, una herramienta que utiliza que es la analítica de Carl Jung. Él es especialista en esta herramienta y desde hace más de 20 años Javier de Prada analiza bajo esta herramienta una serie de obras por las que ya ha estado aquí con nosotros. Una de ellas, en nuestro tercer programa, le invitamos para hablar sobre su ensayo sobre Buñuel, este gran creador, y hoy está con nosotros para hablarnos de Goya, las pinturas negras de Goya, con otro de sus ensayos, el Goya y las pinturas negras desde la psicología de Jung. Javier, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros otra vez. Pues gracias a vosotros. Nos quedamos con tantas ganas de seguir sabiendo más de todas estas personalidades artísticas, creativas, de estos grandes genios que te hemos invitado otra vez. Aprovecho para recordar que en el tercer programa, en Oko Art TV, en este canal que tenemos en YouTube, pueden rescatar ustedes esta entrevista sobre Buñuel, la navaja de Buñuel, este ensayo fantástico y esta entrevista que tuvimos con Javier, que desde luego se la recomiendo. Hoy, hablando de las pinturas negras de Goya, un tema muy arduo, vamos a intentar un poco condensar y, bueno, en la medida de lo posible. Vamos a empezar un poco por el principio. Yo creo que deberíamos de conocer un poco cuáles eran los rasgos generales de la personalidad de Goya para poder entender cómo llega a esa fase de las pinturas negras. Claro. Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que Goya, en la mitad de su vida, en el año 1793, pues tiene una gravísima enfermedad que está al borde de la muerte y se queda completamente sordo. Completamente sordo. Eso va a tener repercusiones en su propia personalidad y en su psiquismo. Porque la sordera, aunque no es un inconveniente tan fuerte como la ceguera, por ejemplo, pero sí que obliga o produce una serie de dificultades para relacionarse con el mundo exterior. Es decir, hay una parte de tu energía psíquica que va a tender a la introversión. Bueno, pues da la casualidad de que Goya es justo en este momento cuando se vuelve sordo,
cuando empieza a hacer un tipo de obra que anteriormente no había hecho, que es el tipo de obra que deriva de su fantasía inconsciente, al margen totalmente de los encargos oficiales. Él sigue manteniendo una actividad completamente normal y hace la misma pintura que hacía antes, pero además desarrolla a través del dibujo y del grabado una faceta de su arte que antes no había descubierto, y gracias a esta tendencia a la introversión de su energía va descubriendo esta faceta, y además ese campo le sirve para desahogar por ahí ese posible aislamiento que la sordera le puede crear en algunas facetas. O sea que eso es un dato muy importante que hay que tener en la personalidad de Goya. Y luego hay que ver cómo las circunstancias de su vida van empeorando. Goya estaba antes de la guerra en la cumbre de su vida, de su carrera, sí. De su carrera y de su vida personal también. Pero después de la guerra todo cambia. Entonces, profesionalmente deja de ser el pintor de moda, se impone un tipo de pintura más lamida que a él no le gustaba. Personalmente su mujer ha muerto durante la guerra, y aunque él rehace su vida con otra persona, no sabemos exactamente qué tipo de relación tenían, aunque parece ser que era una relación de pareja, más allá de la relación profesional de ama de llaves, ¿no? Pero esta mujer era una mujer de un carácter fortísimo, con lo cual las relaciones entre ellos eran tensas. Con el hijo y la nuera se llevaba muy mal. Se van acumulando una serie de circunstancias que le van precipitando a esta época negra, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Él se va sintiendo cada vez más aislado. Todos los amigos ilustrados habían tenido que irse al exilio. Sí. Entonces él está muy aislado, y hay datos documentales, por ejemplo, cuando le visita en la posguerra, pues una vez que le visita el embajador de Suecia, este embajador anota en su diario que Goya está viviendo con mucha estrechez, que su suegra le trata muy mal, y que también en parte eso es debido a sus caprichos y a su extraño modo de ser. Entonces ahí ya digamos que se nota que Goya está acuciado por una serie de cuestiones que, si analizamos sus dibujos más personales, sabemos perfectamente cuáles son. Claro. Y entonces todo eso va intensificándose lo que diríamos técnicamente la presión de su dimensión inconsciente. Él se siente obsesionado, se siente agobiado, y llega un momento, como él había aprendido a través de su faceta más creativa, digámoslo con este lenguaje, que cuando exteriorizas un contenido, algo, experimentas cierto descenso de la tensión interna. Eso lo había experimentado y lo había conocido hasta el punto de que lo escribe en una carta a un amigo, ¿no? Eso comentábamos antes, que cuando hablábamos de todo tu ensayo, un ensayo que le ha llevado como, bueno, entre adentrarse en los estudios de esta herramienta analítica de Carlos Young y analizar todas las pinturas y escribir el libro, varios años. Es un estudio, desde luego, muy completo. Por parte de Javier de Prada. 20 años, 20 años, o sea que está muy bien documentado, obviamente, ¿no? Y eso estamos hablando, ¿no? Que era un hombre muy adelantado a su tiempo, en el sentido que descubrió con su pintura, volcando su actividad artística en su pintura, que el arte es terapéutico, ¿no? Hablábamos antes. Exactamente. Sí, él primero se da cuenta perfectamente que hay una vida detrás de la conciencia, detrás de la racionalidad que presidía toda la vida pública de su siglo, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en el siglo de las luces, en el periodo de la Ilustración, y entonces lo que imperaba era la razón. Pues él se da cuenta, sin embargo, que detrás de la conciencia, detrás de la razón, hay una vida oculta que es muy importante, y que además de esa vida se nutre el arte. ¿Y en qué momento hace clac? Pues, empieza a bajar esa presión. Pues en las pinturas de Goya, entonces, se considera que, bajo esta óptica de la psicología de Young, que estamos hablando, desde esta analítica. Sí. Bueno, pues esto hacia 1820 la presión debía de ser ya muy fuerte. Hemos dicho el testimonio de este embajador sueco, que realmente él pues se debía sentir, y como sabía que realmente la exteriorización de los contenidos provoca un descenso de la tensión, yo pienso que eso le llevaría a decir, bueno, pues me voy a encerrar, me voy a comprar una quinta,
en las afueras. Ahí me voy a enfrentar, digamos, de manera radical con estos contenidos. A mis miedos, a mis demonios, a mis Claro. angustias, y fue cuando se liberó pintando todas esas que, por otro lado, si no hubiese pasado por este proceso, no nos hubiera dejado este trabajo tan grandioso, Goya. Claro que no. Claro que no. Nos hubiéramos No, quedado no. en la evolución de su primera etapa, una evolución, una madurez como todos los artistas, Sí. pero no hubiera sido en ningún No, caso claro, esto. no claro. hubiera sido el artista extraordinario. Javier de Prada, estaríamos horas y horas hablando contigo y más de estos temas. Yo me quedo siempre embobada y te dejo charlar porque me encanta escucharte. Te vamos a seguir llamando porque nos queda hablar de Picasso, otro de tus ensayos. Bueno, ahí tienes 2 libros. Dijimos también que íbamos a hablar de las vanguardias y, en fin, tantos y tantos temas sobre los que tienes que aportarnos luz, que nos encanta. Recuérdanos dónde podemos encontrar este libro tuyo, Este libro- Goya y las pinturas negras desde Sí. la psicología de Young. Este libro se encuentra ahora mismo en Amazon. En Amazon nos metemos en internet, Sí. en Amazon, y ahí aparece, ¿no? Perfecto, pues les animamos desde luego a que lo adquieran porque tiene mucho para leer y mucho para entender y mucho para adentrarse. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, Pues de Javier, nada, gracias y hasta a muy vosotros. pronto. Cuando Nos vemos queráis. seguro. Muy bien, de Muchas acuerdo. gracias. Gracias. Oye, muy interesante el análisis junguiano de las obras de Goya, desde luego. Mucho, mucho. Y además se te quedan ganas de saber más, porque el tema es tan extenso que siempre hacemos corto. Y ahora seguimos también con más análisis interesantes, el que nos trae nuestro compañero Carlos González sobre la vida del compositor Brahms. Adelante, Carlos. Hola a todos. Hoy nos vamos a conocer algunas curiosidades sobre el que para algunos es el compositor cenit de la música clásica, el mayor perfeccionista. Recogió en sus obras gran parte de lo desarrollado por los grandes maestros que le precedieron, como Mozart, pero sobre todo Beethoven. Hoy nos vamos a acercar a Johannes Brahms. Brahms nació en Hamburgo en mayo de 1833, en una familia húngara muy humilde. Su padre era músico ambulante y no contaban con muchos recursos hasta tal punto que pasaban hambre. Su carrera se inició en su Alemania natal, pero gran parte de su vida profesional la vivió en Viena, donde murió en 1897. Brahms fue compositor, pianista y director de orquesta, y se le considera el mayor exponente del romanticismo. Con una extensísima producción, la grandeza y la perfección de este compositor la podemos disfrutar haciendo un enorme e injusto resumen en sus 4 sinfonías, sus 2 conciertos para piano, su único concierto para violín, su requiem y, sin olvidar, sus famosísimas danzas húngaras. La música de Brahms, fijándonos en las sinfonías, se caracteriza por la creación de densos movimientos iniciales para terminar con apoteósicos finales, viajando por maravillosas melodías, pero nunca sin abandonar el clasicismo que siempre se le atribuyó. La influencia de Beethoven en la obra de Brahms es tan manifiesta y la admiración que sentía por él era tal, que se dice que Brahms tenía un busto de Beethoven sobre su piano mirando hacia abajo, como el maestro que supervisa y revisa el trabajo de su alumno. De ahí que a la primera sinfonía de Brahms se la suele denominar la 10ª sinfonía de Beethoven. Las grandes similitudes que hay entre, por ejemplo, la 9ª sinfonía de Beethoven y la primera de Brahms llega a tal punto que se llega a distinguir con claridad el tema principal de la 9ª sinfonía en el 4º movimiento de la sinfonía de Brahms. Esto lo llegó a ver Brahms como una acusación de plagio, pero es una obra que refleja la madurez del compositor. La estrenó tras 14 años de trabajo por su continua insatisfacción y su afán de perfección y la inseguridad que siempre le acompañó en su trabajo, sobre todo al compararse con su admirado Beethoven. Pero aunque alguien no sea aficionado a la música clásica, todo el mundo ha tarareado en algún momento a Brahms, sobre todo los que somos padres. O si no, ¿quién no ha susurrado alguna vez su famosa canción de cuna?
Esta canción la compuso para su amiga y soprano Bertha Faber, con motivo del nacimiento del segundo hijo de ella. En realidad la canción O Lieder está basada en la melodía de un vals vienés que Brahms siempre susurraba a Bertha al oído cuando de joven estaba enamorado de ella. La partitura en forma de regalo incluyó una nota dirigida al entonces esposo de la soprano y decía: «Sabrás ya que compuse Wiegenlied para el pequeño Hans. Sepa también que, mientras ella se la canta a él, alguien le canta a ella a su vez una canción de amor». Así era Brahms. Pero contrasta que la mayor o la más famosa canción de cuna fuera compuesta por alguien que nunca tuvo hijos. Sus biógrafos le describen como una persona a veces afable, a veces misteriosa, pero que encontraba en la convivencia con los niños el desahogo a su soledad, siendo por ello muy famoso entre muchas familias de Viena. Brahms vivía en el contraste entre la complejidad y su obsesión por la perfección de sus composiciones, y por otro lado, su gusto por la vida sencilla y generosa que llevó. Le gustaban los placeres más básicos como la buena comida y la cerveza, quizás influido por el hambre que pasó de pequeño, así como disfrutar de los espacios al aire libre que siempre buscaba. Fue un hombre solitario y marcado por el tan conocido y eterno amor por Clara Schumann, la mujer de su mejor amigo, Robert Schumann. Amor que siempre lo mantuvo oculto, incluso después de la muerte de Schumann. Pero además, Brahms fue un músico generoso a pesar de gozar de fama y reconocimiento. Si le gustaba la composición de un músico joven, lo primero que acudía a su cabeza era la manera de ayudarlo. Y si la grandeza de la obra que nos dejó Brahms no es suficiente excusa para hablar cuando no escuchar su obra, aún nos deparó una sorpresa en 2012. Sí, han oído bien, hace apenas 9 años, cuando el musicólogo Christopher Hogwood, mientras buscaba entre manuscritos de la Universidad de Princeton, se encontró con una partitura con anotaciones y la propia firma de Brahms. Se trataba de una partitura de una pieza titulada Albumblatt, una composición para piano de apenas 2 minutos de duración, compuesta en 1853, es decir, cuando Brahms apenas tenía 20 años, y que jamás fue publicada. Esta joya se dio a conocer al público más de un siglo y medio después de haber sido creada. El Canal 3 de la radio de la BBC transmitió en vivo una interpretación del tema a manos del pianista húngaro-británico András Schiff. La fama y prestigio de Brahms fue de tal calibre que ya en vida se acuñó el término y tópico de las 3 Bs para referirse a Bach, Beethoven y Brahms. Se llegaron a celebrar conciertos cuya programación solo incluían obras de estos 3 grandes genios. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Oko Art Magazine, un programa producido por Oko Art Gallery para Radio Hermes y también ahora en YouTube en nuestro canal Oko Art TV. Hola, Carlos. Hola. Desde luego me encanta cómo te teletransportas de tu casa a la galería en cuestión de segundos. Habilidades que tiene uno. No, ahora en serio. Vaya descubrimiento que han hecho en Princeton con esa obra inédita, una pieza inédita de Brahms. Y bueno, es increíble, ¿no? Sí, bueno, es algo que de vez en cuando a veces pasa con estos grandes autores y tan prolíficos en su creación. Sí, sí. Yo voy a ver si organizo un poco mis papeles en casa, a ver si encuentro algo parecido. Yo también estoy en ello, por si acaso tengo ya guardado algo. Vamos con la agenda cultural. Hoy nos sugerimos explorar la cantidad de conferencias y actividades artísticas sobre música, cine, literatura, filosofía, ciencia, que ofrece la Fundación Joan March, que siempre les ha ofrecido presencialmente, pero que ahora están disponibles en su canal de la web, en canal.march.es. Sí, la verdad es que hay una oferta enorme en la Fundación March. Extensísima, extensísima. Sí. Bueno, y además tiene una gran noticia.
hay una exposición, esta ya sí que es presencial, el Tíbet, una cultura amenazada, se ha prorrogado hasta el 4 de julio. Es el fotoperiodista Ángel López Soto, que nosotros fuimos a ver la exposición, ¿te acuerdas? Sí, que fue una magnífica presentación. Sí, desde luego. Y está en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en la Plaza Colón de Madrid. Además, fue un invitado nuestro en el segundo programa de OCOAR Magazine y pueden ir, si quieren buscar esa entrevista que tuvimos con él, que hizo Lulú, una entrevista magnífica, pueden ir y encontrar el segundo programa de OCOAR Magazine y ahí podrán escucharle hablar sobre su obra. Y bueno, también fuimos a ver la visita guiada por él mismo, que fue una maravilla, ¿verdad? Sí. No se la pierdan, ¿eh? Sí. No se la pierdan hasta el 4 de abril en el Centro Colón. Una suerte. Hola, bienvenido, bienvenida. El día de hoy en Los Misterios del Arte vamos a hablar de Francisco Goya nuevamente. Vamos a darle continuación a la entrega anterior, en donde veíamos que Goya retrataba a la duquesa de Alba. El día de hoy retrata a su más radiante contrincante, a la reina María Luisa. El cuadro se titula La familia de Carlos IV. En esta obra, que está datada en 1800, vemos cierta similitud con Las Meninas de Velázquez. A ver, no es que sea el cuadro parecido, pero sí es verdad que la composición tiene cierta similitud y el halo de luz que se ve entrando también recuerda a su predecesor Velázquez, ¿no? Vemos a Goya que está escondido por ahí un poco borroso detrás de la familia, que es el guiño que también hace al cuadro de Las Meninas de Velázquez. Si nos damos cuenta aquí, cuando fue este encargo hecho para Goya, aquí Goya ya era el máximo representante de los pintores de la Cámara del Rey. Ya goza de mucho prestigio, aquí Goya ya padece de sordera. Se dice que el capitán general Godoy, que estaba a cargo del regimiento español, que era como la máxima autoridad después del rey, amante de María Luisa, entre otros de sus demás amantes, admiraba mucho a Goya. Entonces, y también había mucha como admiración del rey Carlos IV por Godoy. Se dice que por ahí hubo un triángulo amoroso entre María Luisa, Godoy y también el rey Carlos IV. Verdad o mentira, lo que sí se sabe es que en este cuadro que vemos retratada a la familia de Carlos IV, los dos niños pequeños, los dos hijos pequeños que salen en esta pieza de Goya, se decía que tenía mucha similitud con Godoy. Quiere decir que no se sabe, de hecho, el príncipe estuvo sin derecho al trono por un tiempo por estas dudas que había de si era o no hijo del rey Carlos IV. Se dice que Isabel querían comprometerla con Napoleón. Lo que pasa es que si nos ponemos en el contexto, aquí España ya venía en decadencia con Carlos IV y Napoleón dijo que bajo ningún concepto él podía considerar comprometerse con alguien que estuviera en un país más abajo de su rango porque él ya se sentía dueño, señor de Europa, no solamente de Francia. Cosas que podemos ver en este cuadro interesantes, además de lo que ya hemos mencionado. Vamos a poder ver que la expresión de María Luisa es como si un poco fruncida de la boca. Y hay cartas que datan que ella perdió, después de 12 hijos que tuvo, perdió los dientes, su dentadura. Y hubo muchas personas especialistas en el arte de la dentadura, en recrear dentaduras, que quisieron recrear su dentadura con piezas y elementos preciosos, sin mucho éxito. Entonces ella quedó como destinada a comer sola. Para una mujer tan pretenciosa como ella, era el acabose sentir que estaba envejeciendo. Entonces, si nos damos cuenta de su escote y esas telas vaporosas venían de la moda francesa. Ella mandaba a pedir sus modelos a Francia para personas jóvenes, juveniles. Ella quería seguirse viendo juvenil. Dentro de las anécdotas que tenemos con la duquesa de Alba y María Luisa y su rivalidad, se dice que en alguna ocasión la duquesa de Alba mandó pedir vestidos iguales a los que se había hecho la reina para repartirlos entre los plebeyos y entre las plebeyas. Imagínense una reina tan pretenciosa que empezaba a ver sus mismos modelos en la gente de a pie. Verdad o mentira, esta rivalidad siempre existió. Sabemos que Goya fue amante o se dice que fue amante de la duquesa de Alba y, verdad o mentira, la duquesa de Alba muere a muy temprana edad. Dícese que envenenada, aunque después hicieron autopsias y se decía que no. No se sabe.
Lo que sí es verdad es que en este cuadro podemos ver a la familia del rey Carlos IV. En este cuadro, si nos vamos por orden, ¿qué nos encontramos? Por un lado vemos a Carlos María Isidro, atrás vemos a Goya, después vemos a Fernando el Deseado, vemos detrás de él a la hermana del rey, la doña María Josefa, después vemos a la que sería la futura esposa de Fernando, no se está muy seguro de la identidad de esta mujer, pero pudiera ser. Vemos después a la infanta María Isabel, a la reina María Luisa y el infante Francisco de Paula. Después vemos al rey Carlos IV, detrás de él al hermano del rey Carlos IV, don Antonio. Después vemos, puede ser la hija mayor de Carlos IV, doña Carlota Joaquina. Detrás, don Luis, príncipe de Palma. Carlos Luis, que sería el pequeñín, y la infanta María Luisa. Es muy interesante que si tú vas y lo visitas de cerca, te des cuenta que la reina es la que está en el centro del cuadro y no el rey Carlos IV. No se sabe muy bien si esto era un guiño de Goya a ridiculizar un poco el papel de Carlos IV dentro del reinado de España. Se sabe que él estaba dedicado al ocio, a la cacería, y que, bueno, descuidó mucho lo que tenía que estar haciendo, que era dirigir al país y estar al pendiente de él. Godoy, que era el siguiente que estaba al cargo de todo, era demasiado joven y no supo tampoco defender pues todo el patrimonio. Carlos IV siempre confió en María Luisa, estaba muy orgulloso de los 12 hijos que le había dado y jamás pensó que le hubiera podido ser infiel. Dice que en la corte se reían cuando el pequeñín llegaba y era como que muy alegre y llegaba corriendo a abrazar a su padre, Carlos IV, gritándole papá, papá, y que la gente se sonreía porque decían papá, papá, me parece que se está equivocando de papá. ¿Verdad o mentira? Puedes disfrutar de esta pieza en el Museo del Prado en Madrid. No te pierdas la próxima entrega de Los Misterios del Arte. Yo soy Gabriela Romano. Esto fue La familia de Carlos IV de Francisco Goya. Gracias, Gabriela. Y bueno, con este lío de faldas y de paternidades dudosas, nos despedimos por hoy. Nos despedimos de forma muy simpática. Saludos cordiales de todo el equipo de Oco Art Gallery que hace posible este programa. Hasta la semana que viene. Si ustedes quieren.